La entrega de la Patagonia Mágica por Miguel Serrano a los camaradas de Chile y Argentina, a los que lucharán hasta la muerte por defender su tierra mágica. Aclaración. Pensábamos que este pequeño libro pudo haber salido antes de la iniciación de la guerra en Irak. Desgraciadamente no fue posible. Hoy ha comenzado la masacre, como era de esperar, justo para celebrar la fiesta judía de Purim, 18 y 19 de marzo, y de este modo recordar la matanza de 10.000 persas hace ya más de 2.000 años. Esto lo adelantábamos en nuestro libro recién publicado El hijo del viudo, enero del 2002. Jehová tiene hambre y la sangre tiene que correr para calmar su apetito de gran criminal. Sus robots aquí en la Tierra cumplen con su mandato. Un paso más definitivo para la realización del imperio mundial con sede en el sur del mundo. Valparaíso, 23 de marzo del 2003, año 113. Con esta charla deseo dar a conocer el sombrío panorama que amenaza a nuestro país, lo que puede constituir tanto la pérdida total de nuestro territorio como su despojo parcial, el que comprendería la zona más extensa y más rica de nuestro suelo patrio. La profunda penetración de las fuerzas destructoras en el gobierno argentino y en todas sus instituciones fundamentales con la desaparición de ese gran país no fue una casualidad ni tampoco un plan aislado. No es una confabulación reciente ni tampoco improvisada, sino un plan científicamente concebido y coordinado internacionalmente. Su planificación parte de 1882 y su estudio y puesta en marcha en 1897 en el Congreso Mundial Judío de Basilea, Suiza. Y aquí se aprobaron dos planes concebidos por el judío León Pinsker en su libro Autohernancipación y en segundo término por el judío Teodoro Herzl en su libro El Estado Judío, ambos consistentes en crear dos estados judíos, es decir, uno, un Estado judío de posibilidades prácticas y mesiánicas en América, tomando a Argentina como primer objetivo. Con tal motivo y con el tiempo se aprendieron las siguientes acciones: el comienzo de la inmigración, la compra centralizada de grandes extensiones de tierra por la Jewish Company Association Colonization, con centro en Londres, la constitución de sociedades anónimas, las que actualmente son dueñas de enormes extensiones de tierra. 2. Un Estado ideológico en Palestina, lo que se logró con la Declaración de Independencia del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Después de esa fecha, se centraliza todo el poder judío del mundo para apoderarse de Argentina y con ello de toda América. Demostraremos cuál es el plan y qué ha sido favorecido extraordinariamente por el expresidente de la Nación, Arturo Frondizi, y por el cripto judío Menem. Resumiendo, crear un estado de posibilidades prácticas y mesiánicas en América y un estado ideológico en Palestina. Qué drama, qué maldición impide a los chilenos ver objetivamente la realidad, envolviéndolos en argumentos legalistas que inhiben su comportamiento y su acción. La estupidez no tiene límites, llevándole al extremo de no acusar de criminal al asesino, aunque lo hayan sorprendido asesinando porque la ley aún no lo prueba y es un presunto criminal. Del mismo modo, el despojo de nuestra tierra no es despojo, si es el resultado de un fallo que se considera legal. Y el cretinismo llega al extremo de que el despojado se sienta feliz de poder cumplir con presteza el despojo legalmente dispuesto. Este camino, históricamente recorrido, nos va acercando al fin de Chile.
La visión apocalíptica es tal que, aun teniendo en cuenta la mentalidad suicida del chileno, se nos hace imposible pensar que el asunto sea tan simple como para atribuirlo únicamente a estupidez, ignorancia, cobardía o entreguismo, sobre todo porque hemos conocido la indignación profunda, la amargura y la rabia con que el pueblo humilde y sencillo ha recibido la decisión de integrar un territorio que le pertenece. En el fallo por la Laguna del Desierto, en que Chile pierde la totalidad de esa región, la actitud de los actuales gobernantes es tan increíble que un observador con sensibilidad y experiencia histórica guarda la sospecha de que detrás exista una entrega arreglada de antemano, una conspiración en la que los responsables principales se encuentran aquí, pero los directores están filera. Complot o conspiración, pero no de hoy, sino antiguos. Su primera manifestación visible en la historia contemporánea es el estallido de la Revolución Francesa, donde se implantan los principios internacionalistas que comenzarían a socavar los fundamentos que sustentaban conglomerados étnicos, jerárquicos y de trascendencia espiritual. Este terremoto alcanza nuestra América y es el responsable de las 21 repúblicas que aquí se configuran, lo que deja abierta la posibilidad de que el más grande, el más poderoso o el más astuto se coma al más chico, el más débil, al más pusilánime o al más cobarde. Contra todas las leyes de la naturaleza, de la biología y del cosmos, donde nada es igual a nada y donde hasta los cristales de nieve son cada uno diferente, comienza a cumplirse el intento de hacer desaparecer los límites geográficos, las diferencias étnicas, psicológicas, biológicas y espirituales en el planeta. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se pierde la Carta de Charlottenburg, propuesta por el Tercer Reich para conformar un mundo organizado en un nuevo orden de patrias étnicas y carnales basadas en una ecuación de tierra y sangre, es decir, respetando las diferencias naturales que han llegado a producirse por el acontecer mismo de la historia, hasta llegar a conformar una inviolable individualidad psicogenética y una idiosincrasia nacional en conformidad con el suelo que nos alimenta y con el paisaje del alma. Esto es la patria, la nación y la raza que hay que defender para que el organismo no muera. Perdida la guerra, pasa a imponerse la Carta de San Francisco, dándose nacimiento a las Naciones Unidas, prolongación de la Sociedad de las Naciones, con su peregrino intento de conformar un mundo igualitario, internacionalista, mundialista, globalista, en el que todas las diferencias y las razas debieran fundirse. Los ingredientes más eficaces para lograrlo serán dos: el capital internacional y el marxismo internacional, debiendo al final convertirse en uno solo: el capital, el dinero, con sus empresas transnacionales y sus transferencias electrónicas instantáneas y simultáneas. Todo esto es impulsado políticamente por la Segunda Internacional Masónica, que paradójicamente llega a ser más importante que la Tercera Internacional Marxista, que se file haciendo cada vez más obsoleta. El desarrollo sincronístico y acelerado de la tecnología en los últimos 50 años se ha puesto al servicio único de la gran conspiración mundialista, con el resultado siguiente buscado y perseguido: siendo el dinero la principal mercancía en el mundo y encontrándose desde que se transformara en una entelequia que se reproduce a sí misma por el satánico invento del interés y de los préstamos con intereses en una sola mano, en la del inventor de esta diabólica trampa. El resultado deberá llegar a ser algo monstruosamente antinatural, es decir, que las naciones verdaderamente ricas en materias y productos naturales deberán ser necesariamente las más pobres, pues los dueños del dinero así lo han decidido, para poder despojarlas de sus riquezas. El dinero, la moneda, ya sea metal, papel, plástico o pura vibración electrónica de simple medio para facilitar el intercambio de productos, ha venido a transformarse en la más poderosa arma de extorsión y despojo.
Contra esto luchó el Tercer Reich, reemplazando el patrón oro por el patrón trabajo y estableciendo el trueque de mercancías cuando no se disponía de oro, cocinas Junkers por salitre y cobre en el caso de Chile. El dinero papel era así un bono para facilitar el intercambio, el trueque. La razón última de la Segunda Guerra Mundial fue la necesidad de terminar con el inmenso peligro que el sistema natural nacional socialista basado en el trabajo del hombre y en la división del mundo, también natural, de la Carta de Charlottenburg, pudiera llegar a imponerse. Había que destruir a sus geniales promotores. Desde 1945 y desde antes con el dinero de una sola mano, lo que se impone en el mundo no es un internacionalismo igualitario, sino la más feroz dictadura totalitaria orwelliana dirigida y controlada por un grupo pequeño de sádicos criminales que se valen de la más moderna tecnología comprada con el dinero, la cibernética, la psicotrónica, la cibertrónica y el control total de las mentes, con la televisión, los videojuegos y la realidad virtual. Es decir, el mundialismo, el globalismo no son más que un señuelo para engañar a las masas y a los mismos empresarios tigres, jaguares, pumas y tontos útiles que la propician. Por supuesto hay ingenuos y los que hay también malvados y vendidos que se entregan a conciencia a servir en el plan de la gran conspiración, poniéndose a su servicio por migajas y por el dinero, que no les servirá de mucho al final, de los implacables amos desconocidos. Y ahora el mundialismo y el globalismo que en Chile predican los gobiernos de la llamada concertación y también la oposición equivalen a una conspiración internacional dirigida desde afuera y ejecutada en Chile por representantes de la masonería de izquierda, especialmente dirigidos por el Gran Oriente francés. A pesar de todo esto, hubo en nuestra historia y aún los hay masones patriotas que no están de acuerdo con el internacionalismo, el globalismo y el mundialismo, porque ellos intuyen lo que detrás hay. También hubo y mantenemos la esperanza de que aún los haya socialistas de otra cepa, como lo filera Raúl Ampuero, y que aún aman la patria que los vio nacer. Mas esos serán otros tiempos, con otros hombres. Hoy, la conspiración mundialista desde algunos años ha adquirido velocidad de vértigo y organizaciones como la masonería son férreamente controladas por jerarquías aún más secretas y autoritarias. El Consejo de las Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América, la Trilateral, la Bilderberg, el Club de Roma, establecen los alineamientos y las fórmulas que habrán de cumplirse sin discusión ni dudas. Y todavía estos organismos no son más que la expresión visible del más pequeño grupo de no más de tres o de un solo cerebro representante de un poder diabólico y oculto. Fuera de la silenciosa reacción de los humildes y de la profluida herida abierta en el alma nacional, la respuesta visible al inocuo fallo de la laguna del desierto ha sido magra y débil, especialmente en la juventud de las clases media y alta y entre los universitarios que en otros tiempos y aún hoy, por otros motivos y razones, se agitaban enfurecidos y perdían el control. Es que no en vano 5 décadas de un hábil trabajo mundial y nacional ha transformado a las juventudes del planeta en una masa de cretinos sin patria y sin ley, drogadictos, homosexuales, bisexuales, apátridas, bandidos, salteadores y asesinos. El trabajo conspiracional ha sido muy intenso y con proyección a largo plazo. Comienza ya en la década de los 50 y aún antes, al término de la Segunda Guerra Mundial. El centro de la conspiración se fija en Inglaterra bajo la dirección de departamentos especiales de los servicios de inteligencia y con la colaboración de intelectuales como el historiador Arnold Toynbee, el escritor Aldous Huxley y el ensayista Alan Watts.
trasladándose a los Estados Unidos, los dos últimos para establecer en San Francisco un centro mundial de la gran conspiración destinado a destruir más de una generación de jóvenes con la promoción de la droga. Muy pronto obtendrán la colaboración de Arthur Koestler, un marxista desilusionado, de Timothy Leary y John Lilly, estudioso del lenguaje de los delfines, pero en verdad un manipulador del cerebro al servicio de la inteligencia civil y del ejército norteamericano. Lilly estuvo en Chile durante el gobierno de Allende, conectado con el grupo de Naranjo y de Ichazo en Arica, cuando este país comienza a transformarse en un centro de contrabando y difusión de la droga. Al mismo tiempo, y también desde Inglaterra, se ha difundido la música de los Beatles con el espaldarazo y permiso de corso dado por la reina Isabel, quien los condecora. Luego vendrá el hipismo, las flores, el amor, el pacifismo, los derechos humanos y el orientalismo. Toda clase de sectas y organizaciones como la Nueva Acrópolis, los Nuevos Templarios, el Opus Dei, las terapias de grupo y, últimamente, hasta el mismo Dalai Lama, pasando por Castaneda hasta llegar a la New Age. Son agentes del mundialismo y todo destinado a romper con cualquier sentimiento de diferencias nacionales, imponiendo un sentimiento difliso de humanismo internacionalista, de ensoñación globalista en la juventud en la tan manoseada era de Acuario. Así destruida la juventud del mundo y de Chile con satánicos conciertos de rock, propiciados hasta por los gobiernos de turno. ¿Qué esperanza podría caber de una reacción nacionalista de esa masa degenerada y sin patria de drogadictos transhumantes para quienes las fronteras y Chile mismo son conceptos de ancianos escleróticos y filera de onda? El gobierno secreto, compuesto por ese puñado de criminales y sádicos que controla el universo visible, no se detiene ante nada para lograr su fin último. Hace uso de microbios y virus sintéticos como el SIDA de la bacteria asesina y demás horrores que aún no aparecen. Todo esto es en realidad todo esto es realidad y no ciencia ficción. Es el cumplimiento de la divisa del Gran Oriente francés que, valiéndose de cualquier medio, intenta hacer desaparecer hasta en la mente de los niños la idea de patria y nacionalidad. Y es con estos elementos con los que voy enfrentando la más trágica crisis de toda la historia de Chile. Las juventudes que no se pierdan en la drogadicción y en el crimen serán llevadas al mismo fin apátrida por el internacionalismo de la economía y los negocios, con una educación implacable destinada a producir yuppies para competir dentro de un universo comercial con una economía globalizada sin fronteras, con la informática y la electrónica como sus ídolos fetichistas. Se trata de formar empresarios y ejecutivos que sean capaces de manejar el capital y los negocios, eliminando las fronteras de los países y mundializando sus intereses, de modo de llegar a ser nada más que una tuerca o un resorte de un mecanismo internacional gigantesco. Así se consigue también, por estos otros medios, la destrucción de la nación y de la patria. ¿Qué importancia puede tener la laguna del desierto, los cielos continentales y el mismo Chile en una concepción globalista, donde el empresario chileno tiene sus intereses filera de Chile, llegando hasta lamentarse de haber nacido aquí, por considerarlo un impedimento para obtener mayores utilidades, ampliando sus negocios al otro lado de la cordillera o en cualquier parte? Si a esto agregamos el comercio planador del turismo, que destruye a las naciones con su espejismo alucinador de especulaciones y ganancias fáciles, la lucha por la identidad nacional se hace gigantesca y desesperada. En la Alemania del Tercer Reich, el turismo fue rechazado, pues el concepto era diametralmente opuesto.
No había turistas, sino visitantes permitidos, invitados huéspedes, que no entraban a imponerse con sus compras y su dinero, sino que tenían que ser amigos y merecer la invitación a casa por un tiempo limitado y en el plazo que el dueño de casa decidiese. Un invitado en nuestra casa no viene a pagar ni exigir. No es un asunto de dinero, sino de afecto y de amistad. Se le entrega lo mejor que tenemos. No es un negocio ni una especulación. Y el huésped tiene que saber comportarse, no imponiendo arrolladoramente su personalidad, sino respetando las costumbres y particularidades de esa familia diferente. Qué estupendo todo aquello, qué orden natural, qué paraíso perdido, quizás y para siempre. Con gobiernos como los que nos representan hoy, es muy poco lo que ya se puede hacer para evitar que los planes de la gran conspiración se cumplan. Lo que no se logra con la educación dirigida, con la promoción de la droga, se obtiene con la corrupción del dinero. Esto nos permite mirar con nuevos ojos el soborno o la compra de la laguna del desierto. La Concertación, que hoy gobierna Chile, se compone de partidos políticos de raigambre internacionalista, como lo son la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la Socialdemocracia y el Partido Radical. Los enormes escándalos de corrupción, aun teniendo en cuenta la tremenda importancia de estos hechos, no son más que la punta visible del iceberg, puesto que lo fundamental de la gran conspiración tiene objetivos mucho más trascendentales y profundos, ya que viene cumpliéndose en el tiempo terrestre desde hace siglos. De lo que en el sur de América se trata es de crear un país aparte, en el paralelo 40, una zona independiente en el sur de la Patagonia y de la cual la laguna del desierto con Viedma en su vecindad llegaría a ser la capital de un próspero centro con las más grandes riquezas y habitado por otras gentes que argentinos y chilenos. Ya Alfonsín se adelantó al proponer el traslado de la capital de Argentina a Viedma. Con la llegada al poder en Chile del gobierno militar, pareció como que algo nuevo estaba por comenzar, en especial con la construcción titánica de la carretera austral y con el plan de colonización y población del Melimoyu en la Patagonia. Pero duró muy poco. Intentamos colaborar con lo que creíamos un proyecto elaborado y bien meditado por el gobierno de Pinochet, comprometiendo a la mejor juventud chilena, a profesionales idealistas y nacionalistas de este país. Deseamos así ayudar a la gran obra de la construcción de la carretera austral con un sentido patriótico y en la línea recomendada por el genial doctor Nicolás Palacios. ¿Qué no hicimos en aquellos años para obtener los medios y lograr transportarnos a las laderas del sagrado monte Melimoyo? También otros nacionalistas, desde las mismas altas esferas del gobierno, pretendieron colaborar en un linaje semejante, trayendo inmigrantes de las etnias recomendadas por Palacios y afines con nuestro mestizaje parejo. En efecto, se propuso traer a rhodesianos que vendrían hasta con sus industrias y sus fortunas cuando Rhodesia se transformó en Zimbabue. También hoy podríamos traer sudafricanos y hasta alemanes orientales, además de croatas. Pero nada de esto se hizo y no se hará. El plan mundialista, el gobierno mundial, ha dispuesto otra cosa. Es así como llegaron los taiwaneses y los coreanos. La tragedia del gobernante Pinochet debería ser algún día escrita por un Esquilo o un Shakespeare, dramaturgos que por desgracia nunca más volverán a aparecer. ¿Fue este gobernante consciente de su propio drama? ¿Pretendió de verdad lo que nosotros le suponemos y fue obligado a retractarse y entregarse al cumplimiento del plan enemigo para poder sobrevivir? Son estas preguntas
que ni él mismo podrá ya responder, menos por supuesto nosotros. Lo único cierto que sabemos con certeza es que después de habernos entregado bajo su firma 8.000 hectáreas en el Melimoyu, echó pies atrás coincidiendo con la entrada a su gabinete del judío Melnik, quien ahí llegó bajo imposición del enemigo para impedir el esfuerzo de los jóvenes chilenos y para cumplir la entrega de la patria prometida a sus congéneres en el mágico extremo sur del mundo, donde también abundan el petróleo, la bauxita, el molibdeno, el níquel y otros minerales esenciales para la fabricación de plástico en la tecnología espacial, además del uranio y de las más grandes reservas hidroeléctricas del planeta. Mirando desde esta perspectiva, los acontecimientos en nuestro país y en toda nuestra región geofísica se aclaran con otra luz. El gobierno mundial nos tiene ya reservado un lugar bien preciso en el mapa electrónico y computarizado de su imperio totalitario desde las democracias, donde las democracias no son nada más que la trampa y el cazabobos para los ingenuos, los ignorantes y los ciegos. El gran computador central, mientras tanto, y en la espera de la instauración del emperador Mesías del gobierno mundial, ya tiene a este país instalado en un casillero cárcel inmodificable. Junto a las áreas subdesarrolladas del tercer mundo de África y de Asia deberán mantenernos a un nivel más bajo con toda clase de medios y presiones, envenenamiento de la uva, destrucción de nuestra agricultura, implantación de cepas venenosas, contaminación, tala de bosque, vernáculo, etc. Todo esto bajo la estrategia consigna propiciada por el mundialismo de la inversión privada del capital extranjero. Ninguno de nuestros gobernantes aquí, gente de sangre espesa y de inteligencia equina, materialistas acérrimos, habrá podido comprender el crimen esotérico y espiritual que han cometido. Por ello no tendrán perdón de los dioses, ni siquiera del Dios supremo o del gran arquitecto en el que alguno de ellos cree.